adoramos, Señor. No hay nadie como tú.
Dios una vez más entronado en la adoración. De mil generaciones eres digno, tú eres Dios, oh, para ti resucitado Rey, cantamos con el cielo, eres digno, tú eres Dios. Es de tu Hijo que nosotros podemos, Señor, entrar al trono de tu gracia, Señor, y hallar el oportuno socorro. Gracias, Padre, por la vida, por la salvación, por la libertad, por el gozo. Padre, por la vida abundante que nos has dado en Jesucristo, Señor. Gracias por la vida eterna. Gracias, Padre, también porque cada día nos permites, Padre, reunirnos como iglesia para celebrar y exaltar tu nombre y por sobre todo para escuchar tu palabra. Tu palabra declara, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Es tu palabra la que fortalece, tu palabra la que trae vida, es tu palabra la que consuela, tu palabra que liberta, tu palabra que transforma. Señor, es tu palabra que vivifica nuestras vidas, Padre. Y gracias porque tú no eres un Dios de muertos, sino de vivos, Señor. Y nos has dado vida abundante, vida en Cristo Jesús, Señor. Disfrutamos este momento, Señor, en tu presencia y con tu presencia, Señor, y con un corazón sensible, sencillo. Queremos sentarnos a la mesa, Señor, para recibir de ese refrigerio que es tu palabra, que es medicina a nuestros huesos, Señor. Fortaleza nuestro espíritu, Señor, y fortaleza nuestra fe, Padre eterno, que tu palabra lo declara, que Padre Santo, cada vez que tu palabra es ministrada, Señor, y es oída y es escuchada, esa palabra trae fortaleza a nuestra alma, Señor, y podemos confiar continuamente, plenamente, cada día en ti. Te bendecimos y te damos nuestra adoración y nuestra alabanza, y lo hacemos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. El libro de Primera de Samuel, en el capítulo 22, versículo 1, la escritura nos da un relato bíblico acerca de David. Como David en una situación que estaba atravesando muy dura, tuvo que huir para escapar de esa persecución que Saúl lo estaba haciendo. Y de esa forma podemos entonces entender lo que estaba sucediendo a este joven. En ese entonces David estaba entrando a su adultez, pero en este pasaje nos declara cómo David entonces tuvo que huir. Primera de Samuel, capítulo 22, 1, dice la escritura: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. El relato bíblico que nos describe en todo su contexto cómo David comenzó entonces a ser perseguido por Saúl. Y todo comienza por la desobediencia misma de Saúl. Dios había encomendado a Saúl de terminar con el rey de Amalek. Le dio instrucciones específicas para que éste las cumpliese, de tal manera que Saúl va
hace esta comisión de parte de Dios y aparentemente él obedece a medias a Dios. Dios de una manera habla directamente a Samuel y le dice que Saúl lo había desobedecido y no había cumplido con las palabras que él le había encomendado que hiciese. Y miramos que a partir de allí entonces Dios desecha a Saúl por su desobediencia, y más que todo una desobediencia es por su rebelión, su rebeldía. Yo creo que la desobediencia, la rebeldía va mucho más que la desobediencia. Y miramos entonces cómo Saúl llega a un momento determinado en ser una persona rebelde ante la palabra del Señor, y por esa actitud, por su rebeldía, fue desechado para que no fuera más rey sobre Israel. Y miramos entonces en la escritura cómo Samuel lloraba constantemente por la vida de Saúl, de tal manera que Dios tuvo que hablarle a Samuel y decirle: ¿por qué lloras a Samuel? ¿Por qué lloras a Saúl? Cuando tú sabes que yo ya lo he desechado del reino para que ya no reine sobre Israel. Y le dice: llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dice la escritura entonces que Samuel obedece la voz de Dios, va a la casa de Isaí, y llegando a la casa de Isaí llama y le dice que él venía a ungir al nuevo rey de Israel que estaba entre sus hijos. Isaí entonces hace pasar a sus 7 hijos delante de Samuel, y dice la escritura que Dios le dice a Samuel que ninguno de los que había pasado Isaí, estos 7 hijos, ninguno de ellos había elegido. De tal manera que Samuel le dice a Isaí: ¿estos son todos los hijos que tienes? Y él respondió: no, queda el menor y está en el campo. Dice: envía por él, porque no nos vamos a sentar aquí a la mesa sin antes que él venga y esté presente con nosotros. Entonces Isaí envió a que trajeran a David. Y cuando David entró, dice la escritura que cuando entra David, este hombre, este jovencito, era rubio, era hermoso de ojos y de buen parecer. Una fisionomía en cuanto a la apariencia física exterior de David. Un hombre rubio, así de que nos describe exactamente la apariencia, la fisionomía de David: hombre rubio, hermoso de ojos. Me parece que tenía unos ojos grandes, no se dice si son azules o negros o cafés oscuros, pero dice que era hermoso de ojos y como usted, de buen parecer. ¿Usted lo cree? ¿Sí? ¿Usted cree que usted es de buen parecer? Yo pienso que sí, ¿verdad? A menos que usted no se sienta guapo o hermosa, pero yo creo que usted es una hija de Dios y un hijo de Dios, y usted tiene un buen parecer de parte del Señor. Y eso es lo que describe Dios en cuanto a la vida, en la fisionomía, en la apariencia exterior de David. Y de ahí entonces Dios le dice a Samuel: ¿qué haces ahí? Levántate, úngelo, porque este es. Y ahí entonces Samuel toma el cuerno de aceite, unge a David delante de sus hermanos, y desde ahí en adelante dice la escritura que el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y ahí entonces miramos la unción, miramos el llamado, miramos que a partir de ahí ya ante los ojos de Dios David era el rey de Israel. Ante los ojos del pueblo Saúl era el rey, pero ante los ojos de Dios Saúl ya no era rey. Ahora el Espíritu de Dios viene sobre David, y el Espíritu de Dios que estaba en Saúl se aparta.
Y viene un espíritu malo y comienza a atormentar la vida de Saúl. De tal manera que ahora Saúl, después de haber vivido esa experiencia única en su vida personal, de haber experimentado la misma presencia de Dios, ese Dios que traía gozo, fortaleza, regocijo, paz y contentamiento, ahora es lo opuesto. Comienza a vivir una vida opresionada por ese espíritu maligno, sin paz, sin contentamiento, de tal manera que los mismos hombres ven su actitud y le dicen: ¿sabes? Deberías de traer a alguien que toque delante de ti para que el espíritu inmundo que te atormenta te traiga alivio mientras alguien toca. Pero debemos de traer a alguien que sepa tocar bien. Y dice que Saúl prestó atención a las palabras de sus siervos y les dijo: traerme a él, que toque bien. Y de ahí salió una persona que había visto a David y se acercó a Saúl, le dijo: yo he visto a uno que es hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar bien. Y miro, hermano, en cuanto a esta persona, yo quiero dejárselo en su corazón, porque quizá usted pase desapercibido que alrededor de usted, en su entorno, alguien lo está observando. ¿Quién es usted? ¿Qué cualidades tiene usted? Quizá usted pase desapercibido, pero hay personas que lo están observando y lo están mirando en cuanto a su carácter, en cuanto a las actitudes, en cuanto a las reacciones, pero por sobre todo en cuanto a cualidades que se hacen y están presentes en su persona. Y este siervo de Saúl miró y dijo: yo he visto a un hijo de los 7 o de los 8 hijos que tiene Isaí, veo uno que tiene una cualidad: sabe tocar. Y dice: traédmelo. Y dice que cuando llegó David a Saúl, no solamente sabía tocar, sino que había, y quiero dejarlo esto en su persona, quiero que escuche esto de parte de Dios, que lo guarde en su corazón, porque esto es necesario que lo tenga presente. Cualidades existentes en la vida de David, que Dios las iba a relucir, las iba a resaltar, las iba a destacar en la trayectoria de su vida. Sin quizá David no se iba a dar cuenta, pero Dios las iba a comenzar a relucir, a que sobresaliera esas cualidades en la vida de David. Y miramos por lo menos 6 cualidades que se hacen presentes y que lo describe la Escritura. Y dice en esta porción, si se puede ubicar conmigo, dice el capítulo 16, versículo 8, dice la palabra del Señor, 16, 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Ahí miramos las cualidades o características que estaban presentes, vigentes en la vida de este hombre, este jovencito llamado David. Primero, sabe tocar, músico por excelencia. No solamente músico, sino también compositor. Él compuso muchos salmos. No solamente un compositor, sino también un cantante. Dice que era el dulce cantor de Israel. Mire, esta cualidad existente en la vida de David. Un músico por excelencia, sabía tocar, era compositor, era cantante, y ahora iba a estar presente en el palacio del rey. Iba a ministrar la vida de Saúl. Pero también, dice la Escritura, es valiente. Es una persona vigorosa, un hombre de guerra.
prudente en sus palabras, hermoso, y por sobre todo lo indispensable, Jehová está con él. ¿Ah? Y ahí miramos entonces que Saúl lo manda a llamar, comienza a ser ministrado Saúl de parte de David al tocar el arca. Seguramente no solamente tocaba, también ahí ministraba con esos salmos que él había compuesto, y dice que traía alivio a la vida de Saúl. Pero posteriormente entonces miramos primeramente esta cualidad que se destaca, que sobresale, que comienza a ejercerse en la vida de David. En la primera cualidad, sabía tocar. Pero miramos la segunda, que era valiente. Valiente, esa forma de actuar con valor, con determinación, en arriesgar su propia vida. Y lo miramos cuando él iba a hacerle frente a Goliat. Usted sabe cómo este gigante comenzó a desafiar al pueblo de Israel, de tal manera que cuando David llegó y escuchó cómo este hombre hacía burla del pueblo de Israel, se acercó con Saúl y con sus hombres. Dice: yo voy a pelear con este incircunciso, yo lo voy a derrotar y lo voy a hacer frente. Y hay unas palabras literalmente escritas que están en la escritura y habladas por el rey Saúl, que le dice a David: tú no podrás. Mire, qué ánimos, ¿verdad? Pero dice: tú no vas a poder contra este filisteo, para pelear contra él, porque tú eres muchacho, eres un jovencito, y ese gigante es un hombre de guerra desde su juventud. Pero David, como era un hombre valiente, respondió y le dijo a Saúl: mira, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando veía o venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería, lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. ¿Y quién es este filisteo? Incircunciso. Será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Israel, al Dios viviente. Y dice que entonces Saúl le dice: bueno, ve y que Dios vaya contigo. Y allí está ese jovencito, pequeño pero valiente. Se va a enfrentar con este gigante llamado Goliat. Y ahí entonces, cuando viene, dice la escritura que viene el filisteo y se da cuenta que era un pequeño joven. Comienza este filisteo a demigrar y a decir: que este jovencito viene hacia mí. Y le comienza entonces a hablarle directamente Goliat a David, y le dice: ven a mí y yo voy a darte tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ahí lo encontramos en el capítulo 17, versículo número 44 y 45. Dice la escritura: entonces David le dice al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te voy a vencer. Te voy a cortar la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada, con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Y ahí miramos la otra cualidad: un hombre con vigor, un hombre con esa energía, enérgico, un hombre con ese desafío que comienza activo y fuerte. Él corre, pero él no se amedrenta.
él también corre a la línea de batalla. Yo creo, mi hermano, el desafío, ¿verdad? De ver al gigante. El gigante dice, no, ahorita con que nomás de un paso este chiquitito va, dice, patitas, ¿para qué te quiero? Y va a huir. No, fue lo opuesto. Patitas, ¿para qué te quiero? Y se le fue a la frente, a la línea de batalla, a enfrentarse con ese gigante, un pequeñito, mi hermano. No sé si usted tiene esa experiencia. Mire, yo en mi caso, si usted se viene a pelear conmigo, yo sí corro. Yo soy un cobarde. Se lo digo literalmente. Yo no soy bueno para, como dicen en México, para los trancazos. Yo no soy bueno para eso. Por eso es que quizá yo tuve que tratar y luchar mucho con la autoestima, bajo estima, porque muchos me menospreciaron. Hubo ese del bullying, se dice. En ese tiempo yo fui muy afectado. Y pues muchos veían mi cara así de miedoso y todo eso. No fácil, me decían tantas cosas. Gracias a Dios que no me corté mi cuello, ¿verdad? Porque en esto se dio cuenta que hay personas que se quitan la vida por tanto bullying que recibe. Bueno, pues miro yo tuve esa experiencia varias veces que tuve que correr, patitas, ¿para qué te quiero? Oía. Pero miramos a David. David corre hacia el filisteo, a la línea de batalla. Comienza entonces, miro al gigante que le hace enfrente, y el filisteo como que se paraliza por un momento. Y dice que metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró a la frente del Goliat, y esa piedra quedó clavada en la frente del filisteo y cayó a la tierra. Y dice que así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano, y derrota a Goliat. Miramos entonces esa cualidad presente: hombre que sabía tocar, hombre valiente, hombre vigoroso, activo, fuerte y enérgico, que se vieron ahí, se hicieron presentes estas cualidades. Pero no nos detenemos ahí. Miremos otra cualidad que sobresale ahora que David vence al filisteo. Saúl se da cuenta y lo toma aparte. Y le dice Saúl a David: de aquí en adelante te voy a hacer hombre de guerra. Sin saber Saúl que esa cualidad ya estaba presente en la vida de David. En el capítulo 18:5 dice: y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba, y se portaba prudentemente. Y dice: y Saúl lo puso sobre gente de guerra. Miramos la otra cualidad de David entonces, que era un hombre de guerra, y Saúl lo pone en el campo bélico para hacerle frente al enemigo. Y de allí miramos entonces a David, sin darse cuenta cómo Dios estaba utilizando esas cualidades que estaban presentes en su persona. Pero al mismo tiempo la gente lo estaba observando y estaba mirando sus actitudes, sus acciones, sus reacciones, su valentía, sus hechos. Todo eso se estaba viviendo en la vida de David. Y dice la Escritura que era acepto a los ojos de todo Israel, a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. La gente lo estaba aceptando por todo eso que él estaba viviendo. Experiencias preciosas para David. Un jovencito que estaba, hermano, imagínese cómo él se sentía, un hombre con esta alegría de ver que había sentido en su vida, propósito en su vida. Y dice la Escritura que entonces, después de que David había terminado con Goliat, después de que habían estado en la batalla con los filisteos, Saúl con sus siervos y David vuelven a Israel. Y cuando vuelven, dice que salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel
Y comenzaron entonces a entonar cantos, danzando, y venían con panderos, con cantos de alegría, y comenzaron a expresar y a decir: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Mire, un momento cuando entran a la ciudad de Israel y es ese momento glorioso. Viene Saúl, el rey de Israel, viene David, vienen los siervos. Después de haber estado en la batalla, entran a la ciudad en ese triunfo, esa victoria. David con la cabeza de Goliat en su mano, como un trofeo del que él había hecho. Y toda la gente estaba regocijándose de tal manera que las mujeres estaban cantando esa alabanza, esos cantos de alegría. Y decían: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Momento de unción en la vida de David, momento de bendición, momento de gloria y fama, pero también un momento de persecución. Dice que cuando Saúl escuchó esas palabras de esos cantos, que no se le daba crédito a Saúl, sino se le daba el crédito a David, entró un enojo, y se dice que se enojó en gran manera, de tal manera que comenzó a entrar celo y envidia en la vida de Saúl. Y dice que a partir de allí ya no miró Saúl con buenos ojos a David. Entró aquella palabra que nosotros la conocemos como la envidia. Hay una frase que dice que la envidia algunas veces se maquilla de amabilidad, se pone perfume de cortesía y sale a la calle disfrazada de buena voluntad. Personas que te miran, te sonríen, te tratan con amabilidad, pero en su corazón tienen celos y envidia. ¿Cómo se puede identificar a una persona que aparentemente te habla con buena voluntad, que te sonríe, se disfraza, pero que tú ignoras que en realidad su amabilidad, su sonrisa, su apariencia no es lo que dice? Hay envidia en su corazón. Y eso es lo que estaba sucediendo en la vida de Saúl. Aparentemente estaba tratando con amabilidad, con buena voluntad a David, pero dentro de su corazón tenía envidia. La envidia es carcoma de los huesos. El que se hace daño no es a la persona que tú le estás queriendo hacer el mal. La persona que tiene envidia se hace daño a sí misma. Y eso es lo que le estaba provocando en la vida de Saúl. Internamente sus huesos se estaban carcomiendo porque había envidia interna en su persona. Quería terminar ahora con David. Quería terminar y alejarlo de sí, terminar con su vida. Entonces dice: ¿cómo puedo alejar a David de mi persona? No lo quiero ver, no quiero que esté conmigo. ¿Y cómo le iba a hacer? Bueno, tratándolo con amabilidad, tratándolo con buena voluntad. Entonces lo llama y le dice: David, yo te he hecho que estés con hombres de guerra, pero ahora yo quiero que seas jefe de ellos. Y no solamente de un pequeño grupo, quiero que te hagas jefe de miles de personas. No solamente de 50, no solamente de 100, no solamente de 400, no solamente de 500. Te quiero hacer que seas 1000, seas jefe general de 1000 personas. Mire cómo se sintió David. Dice: wow, de verdad que Saúl me aprecia, ¿ah? Me quiere poner en un alto rango, sin saber en realidad cuáles eran las intenciones de Saúl. Saúl lo hizo con la intención de que fuera aniquilado, fuera muerto cuando él fuera a la batalla a pelear contra los filisteos. Y a partir de ahí viene la persecución sin darse cuenta David. Y dice: bueno, va a la batalla, sigue esa vida diaria. Pero ¿qué es lo que sucede? Dice que Saúl está en su palacio. David llega y está ahí como lo solía hacer antes, tocando el arca, cantando salmos.
Y viene esa envidia interna, ese espíritu a atormentar la vida de Saúl. Y Saúl trae una lanza en su mano y comienza a maquinar pensamientos malos. Y dice, ahora tengo la oportunidad de enclavar a David en la pared. Y en el momento que pueda hacerlo, lo voy a hacer. Y dice que comenzaba Saúl a divagar y a estar desesperado. Y llegó un momento donde David tocaba el arpa. ¿Puede imaginar esa escena, mi hermano? Un hombre fiel. Un hombre que puso su vida no solamente por Saúl, sino por todo Israel. Sin darse cuenta que había un hombre, el mismo rey, queriendo ahora terminar, aniquilarlo. Y llega y tira la lanza. Y David, dice la escritura, que lo evadió. No una sola vez, sino 2 veces. La palabra evadir es de que debemos tener cuidado, mi hermano. David podría levantarse en un momento y podía tener esa autoridad también y enfrentarse a su rey. Pero dice que lo evadió. Fue sumamente prudente e inteligente en no despertar un conflicto que se agravara más. Dice que lo evadió. La primera vez lo evadió, la segunda vez lo evadió, y la tercera vez simplemente empezó él a alejarse, David mismo, de Saúl. Pero tenga presente las cualidades que David, que se están destacando, que están saliendo a relucir. Vuelvo a remarcar: hombre que sabía tocar, hombre valiente, hombre de guerra. Y surgen las otras palabras que vienen ahí presentes. Vendrían entonces hombre que tenía palabras de prudencia y que Dios estaba con él. Y miramos ahí eso en la vida de David, cuando comienza él entonces a darse cuenta en realidad qué estaba sucediendo en la vida de Saúl, de observar y ver sus reacciones expulsivas, negativas, de querer hacerle daño. Y de ahí a partir entonces David tuvo cuidado de cómo Saúl se estaba conduciendo hacia su persona. Yo creo, mi hermano, que debemos tener cuidado con nuestro corazón. Si Dios se ha establecido propósitos en tu vida, Dios los va a cumplir. Dios ha establecido propósitos con cada uno de nosotros y debemos descansar en Él. Leía en el libro de Romanos que el amor no hace mal al prójimo. Cuando uno ama, no hace mal a los demás. Siempre cuando está el amor, y no el amor nuestro, el amor de Dios. Cuando está el amor de Dios en nuestro corazón, Dios va a guardar nuestro corazón y va a obrar conforme Él obra. Lo va a hacer en y a través de nosotros. Nosotros no podemos amar en realidad como deberíamos amar. Es Dios a través de nosotros. ¿Cuántos saben esa verdad, mi hermano? Usted quiere amar, no lo va a poder hacer. Pero si Dios está en usted y permite que Dios siga obrando en usted, cuando más se acuerde, ese mismo Dios lo va a habilitar, a capacitar para que usted pueda realmente amar como se debe amar. Y dice la escritura entonces que David, viendo cómo se comportaba ahora Saúl, lo hace jefe. Y en el capítulo 18 versículo 13 dice: por lo cual Saúl lo aleja de sí, lo hace jefe de 1000. Y salía y entraba David. Y en el versículo 14 dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Ahí miramos la otra cualidad que estaba presente, existente, vigente en la vida de David. Y esta era la cualidad: un hombre prudente.
Y por ser prudente dice que Dios o Jehová estaba con él. Cuando Saúl lo envía, ahora David, al mirar de todas formas la manera que se conducía, él seguía portándose, conduciéndose prudentemente. La escritura lo declara y dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. ¿En cuántos? En todos sus asuntos. ¿Qué es ser prudente? Prudente es tener la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos sobre riesgos posibles que estos conllevan. Es decir, mi hermano, cuando una persona es prudente, puedo observarlo de esta forma. Si usted es un estudiante y va a hacer un examen, la manera de ser prudente es que usted tiene que estudiar. Y al estudiar, usted se va a empapar, va a buscar toda la manera de enriquecer de esa materia, para cuando se presente a hacer ese examen, usted va a tener esa habilidad de poder contestar las preguntas que se le hagan, ¿verdad? Eso se le llama prudencia. A lo otro se le llamaría insensatez. Ya nos veríamos nosotros, por ejemplo, cuando a mí se me hizo el examen para hacerme ciudadano, tuve que aprender las 100 preguntas. Entre esas 100 le hacen a uno 10 preguntas. ¿Cuál de esas 10 me van a preguntarme de esas 100? No lo sé, pero para eso tengo que aprenderme ¿cuántas? ¿10? 100. ¿Verdad? Y creo que eso se llama prudencia. Ahora, de la otra forma, no los estudio y yo estoy pidiéndole a Dios: Señor, glorifícate, Señor, que cuando vengan ponen gracia delante del que me va a hacer el examen, y Señor, y me hacen las preguntas, no las resuelvo, no las repruebo, y ando culpando a todo el mundo. No, es que me tocó una persona que no tiene corazón. ¿Quién es el que está mal? ¿La persona que me hizo el examen o yo? Es de la igual forma que David era un hombre prudente en todos sus asuntos, en todo lo que se le encomendaba hacer. Él, antes de hacer cualquier cosa, la analizaba cuidadosamente para no tener cuidado que hubiera algún conflicto negativo. Pensaba en hacer bien hacia las demás personas, no en sí mismo. Dice la palabra que cuando Saúl lo enviaba, el primero que salía a la batalla, ¿saben quién era? David. Tenía cuidado para cuidar de ese ejército, esas personas, esos hombres que Saúl le había encomendado. Él observaba el terreno del enemigo y sabía cómo conducirse prudentemente para cuidar también del ejército que él conducía. Pero también al terminar la guerra, ¿saben quién salía al último? ¿Quién entraba al último? David. Es un verdadero líder. A veces yo lo aplico aquí en la iglesia, ¿verdad? Yo observo quiénes están conmigo desde el principio y quiénes están conmigo cuando nos vamos. Porque muchos quieren estar aquí, quieren ser los primeros aquí, pero nunca están primero aquí y nunca se van al último conmigo. Son detalles que Dios pone en aquellos que Dios llama. David, un verdadero líder, el primero en salir y el último en entrar. Valiente. Y eso le agradó al pueblo de Israel. Eso le agradó a todo el ejército, aún de los que estaban con Saúl. Dice que todo el ejército que salía con David y también con los siervos de Saúl comenzaron a amar a David. Porque sabían que David arriesgaba su vida por ellos, no como Saúl. Que Saúl solamente se dedicaba a dar órdenes: salgan, van, pero él ahí sentadito en el palacio. Que se maten y que los maten. Con eso de que yo esté seguro aquí en mi palacio, está bien. Cualidades existentes en la vida de David. Hombre valiente, prudente en sus palabras, se conducía
cada día mejor en todos sus asuntos. Y dice que cuando Saúl miró que todo lo que él trataba para terminar con David, dice que David seguía portándose y conduciéndose con más prudencia cada día, de tal manera que, miramos así a Saúl, comenzó a tener temor de él. En la manera que usted y yo podemos, hermano, hacerle frente a los desafíos o personas que se presentan en contra de nosotros, es seguir obrando de la manera correcta, con prudencia, con sensatez. No hay forma de nosotros estar a la defensiva o buscar la forma de vengarnos. David no lo hizo así. Descansaba en el Señor. Y miramos entonces que había un amigo llamado Jonatán, que se da cuenta que su padre insistía. Y David dice: es que tu padre me quiere matar. Y Jonatán le dice: ¿sabes? Mi padre no te quiere matar. Y dice: sí, mira, y comienzan a hablar. Dice: bueno, y dan algunas, usted lo ha escuchado, lo ha leído, cómo llegan a un acuerdo. Y realmente Jonatán se da cuenta que Saúl quiere matar a David. De tal manera que llegó un momento que casi, en pocas palabras, le aventó a la mamá. ¿Lo ha leído alguna vez? Que Saúl casi le avienta a la mamá. Le dice: hijo de la perversa que te trajo a luz, ¿cómo tú puedes estar en contra de aquel que me quiere matar? No, era lo contrario. Él quería matar a David. Y Jonatán se da cuenta que el padre estaba decidido a terminar con la vida de David, de tal manera que hacen alianza de compañerismo, una alianza de compañerismo, de lealtad entre ellos dos. Amigos leales. Escuche bien, hermano. Había un pueblo, aún los siervos de Saúl, que amaban a David. Y ahora David se encuentra con un joven que hace alianza con él, que dice la escritura que Jonatán se quita el manto, representaba la realeza, porque él iba a ser, después de que Saúl muriera, él iba a ser el rey. Pero sin embargo él se quita el manto, se lo da a David. Le da la espada a David, el arco, el talabarte. Esto tiene significado espiritual, en el sentido que dice, y se lo entregaba porque lo amaba como a sí mismo. Era un amor leal, un amor sincero. Dice la escritura en Romanos que el amor debe ser sin fingimiento. ¿Puede usted amar? Sí, usted puede amar, pero un amor fingido. Déjeme decirle que Jonatán no fingía, era un amor sincero, leal. De tal manera que no solamente lo habla, lo expresa con sus acciones. Se quita el manto y le dice: yo estoy dispuesto a despojarme del rey para que tú seas rey, David. Yo sé que Dios te ha ungido a ti. Hemos escuchado que Samuel te ungió y tú vas a ser el rey de Israel. No yo, aunque mi padre lo diga, pero Dios te ha llamado a ti y tú vas a ser el rey de Israel. Y se quita el manto. Le da la espada, como diciendo: mira, cuando te entrego la espada te estoy diciendo que yo no estoy para terminar con tu vida o hacerte algún mal. Yo estoy indefenso, jamás voy a levantarme en contra de ti, ni te voy a matar. Y ahí está. Ahora David encontrándose con un leal amigo. Personas que lo amaban y un amigo que le expresa lealtad. Un pacto de alianza, de amistad y compañerismo. ¿Por qué llevo todo esto, mi hermano? Porque son las cualidades que se hicieron vigentes en la vida de David. Cualidades que iban a estar e iban a bendecir a los demás. Y dice la escritura que Saúl siguió
Salió persiguiendo y siguió con ese desenfreno, con esa envidia, esos celos que él no había de quien detuviera la vida de Saúl, de tal manera que llegó un momento donde David dijo, bueno, prefiero, antes de que Saúl ponga sus manos sobre mí o que él termine con mi vida, mejor me voy con el enemigo y que el enemigo sea el que termine con mi vida. Y dice que se fue a Aquís, rey de Gat. Llegó allí y cuando llega, los siervos del rey se dan cuenta que David era el que había terminado con Goliat. Y ¿sabes quién ha llegado aquí? Le dice los siervos del rey de Gat. ¿Sabes quién ha llegado aquí? ¿Sabes quién es este muchachito que ha estado y que quiere entrar aquí contigo en tu territorio? Dice, ¿quién es? Es aquellos que decían, que hasta compusieron un canto que se decía, David mató a sus David mató a 10,000 y Saúl a sus 1,000. Y dice, inmediatamente dice la escritura que David se da cuenta y se cambió su manera de comportarse y se fingió el loco. Se hace el loco y el rey aquí dice, ¿para qué me traen locos aquí en mi palacio? Quitadme a este loco de aquí. Y de ahí entonces David huye a lo que comenzamos el mensaje de hoy. Huye de este rey y en el capítulo 22, versículo 1 dice, yéndose luego de allí, huyó David a la cueva de Adulam. Y ahí es donde podemos observar, mi hermano, en la cueva de Adulam, lo que estaba viviendo David. En la cueva de Adulam, Salmos 142, versículo 1 describe su estado de ánimo, en cómo se encontraba David, física, emocional y espiritualmente. Salmo 142. Acompáñenme a esa porción de la escritura. Versículo 1 dice, con mi voz clamaré a Jehová. Mire, mi hermano, cómo describe David su estado de ánimo. Físicamente, emocionalmente y espiritualmente se encontraba en grande angustia. Y él comienza a clamar a Dios. No sé si usted ha llegado un momento, hermano, que usted ha clamado de lo más profundo de su alma, de su interior. Sé que, y lo puedo casi asegurar, que ha llegado usted a un momento así, mi hermano, donde usted ha clamado de lo más profundo de su corazón a Dios. Y eso es lo que estaba hablando o sucediendo en la vida de David, un clamor interno. Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Mire cómo su expresión en cuanto a David, cómo se acercó a Dios con ese clamor, pero también haciendo su petición, pidiendo a Dios misericordia. ¿Misericordia de qué? De muchas cosas, mi hermano. Yo le doy gracias a Dios porque su palabra dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y necesitamos la misericordia de Dios cada día. Porque ninguno de los que estamos presentes somos perfectos. Seguramente David hizo y cometió muchas faltas. Sabía que estaba siendo perseguido por Saúl, pero él en ese transitar cometió faltas. Por el temor, por el miedo a que no le hicieran daño, él hasta mintió. Y por su causa mataron a los sacerdotes por estar mintiendo. Y él sabía. ¿No le ha sucedido así a usted alguna ocasión? Que usted sabe que alguien le está haciendo daño y usted también enfrenta situaciones y en vez de decir la verdad, como que el mismo temor que usted tiene ya de por sí lo están persiguiendo, o esa persecución o lo que usted está viviendo, y si dice, si digo esto me va a suceder algo peor, y comienza usted a mentir en vez de hablar la verdad, miente.
Eso fue lo que le pasó a David. David llegó con el sacerdote y el sacerdote le dice: oye, ¿dónde vas, David? Dice: es que llevo un caso urgente de parte del rey. Estaba mintiendo. Él estaba huyendo de Saúl. Y el sacerdote, con esa intención de ayudarlo, le da panes de la proposición y lo alimenta junto con los otros hombres. Le da la espada de Goliat a David. Y dice que había ahí una persona que se da cuenta cómo el sacerdote le estaba dando el alimento. Y por causa de ese evento, de ese incidente, Saúl mata a los sacerdotes, especialmente al sacerdote que había ayudado a David. Pero David había mentido. Y yo creo que por eso en ese momento David pide misericordia. No solamente clama, sino también dice, le pide misericordia a Dios. Ayúdame, Señor, ten misericordia. Clamor. Ahora dice la escritura misma que pedía misericordia, pero también dice que exponía su queja delante de él. Qué actitud tan saludable y tan opuesta de parte de David. Yo no veo ninguna manera de que él reprochara a Dios. Dice: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué permites esto? Señor, él está expresando, sí, su condición, su clamor, lo que estaba viviendo como persona. Y dice que comenzó a exponer su queja delante de él. Yo creo que se quejó seguramente lo que estaba haciendo Saúl en cuanto a su persona. Digo: mira, esto está pasando, Señor. Saúl se está comportando así, no entiendo el por qué, pero quiero exponer mi queja delante de ti. Y de ahí dice que manifestó también su angustia. Abrió su corazón, estaba angustiado, sumamente afligido de lo que estaba viviendo. Y sigue en ese mismo Salmo 142, sigue David expresando, hablando a Dios, diciendo en la forma cómo se conducía, cómo estaba viviendo. Dice: líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Pidiendo ahora a Dios liberación. Y expresando realmente lo que él se sentía como persona, aunque era un hombre vigoroso, un hombre valiente. Ahora dice: líbrame de aquellos que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Él llegó a un momento de verse limitado, de verse que él era frágil, que no era tan fuerte como él podía pensarlo o ser así. Él llegó a un momento donde dice: yo no puedo más, necesito que tú seas el que me ayudes. Líbrame de los que me persiguen. Y no solamente habla de los que le perseguían, dice también: saca mi alma de la cárcel. Mire, mi hermano, en la condición tal como se sentía David. Estamos hablando de un momento caótico, un momento de persecución, un momento angustioso en la vida de David. Espero en Dios, mi hermano, que usted no esté viviendo eso, o que no lo viva. Le damos gracias a Dios que estamos en un país que hasta ahorita no nos persiguen. ¿Usted tiene alguien que lo está queriendo matar y perseguir, que lo está persiguiendo por... No le da gracias a Dios por eso? Pero David estaba viviendo un momento muy difícil. De tal manera que sintió su alma que estaba en prisión, en oscuridad, que no hallaba la salida, se sentía oscuro. Su alma, ya su espíritu angustiado, ahora su alma que se sentía encarcelada en esa angustia, y pide liberación de aquellos que lo perseguían, liberación en que su alma Dios lo sacara de esa prisión de oscuridad, de angustia, de desesperación. Yo creo que hay momentos donde uno llega a esa situación y solamente el que te puede ayudar y te puede liberar y te puede sacar de esa cárcel de angustia es Dios. Es Dios el que te puede sacar de esa angustia. Y déjeme decirle, no hay nada más horrible y horripilante cuando usted se encuentra en una angustia que nadie puede ayudarlo, nadie puede entenderlo.
donde usted se siente solo, que nadie está a su lado. Y esa fue la expresión de David. Sácame de esta cárcel, saca mi alma de esta cárcel de angustia y desesperación. Y comienza a expresar y a hablar y a relatar sus sentimientos. Y le dice a Dios: mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. ¿No se ha sentido en alguna ocasión usted, mi hermano, que usted piensa que usted no tiene ningún sentido, o no tiene, nadie lo valora, nadie lo quiere a usted? Que usted se siente solo. Pues David llegó a ese momento, esa condición de decir, mira, le dice a Dios: observa, mira a mi diestra, nadie me quiere conocer. Y sigue expresando y diciendo esas palabras. Dice: no tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Él no podía regresar a su casa. David no podía llegar al palacio porque el mismo rey lo iba a matar. No podía ser aconsejado o ser ministrado por Samuel, porque inmediatamente, seguramente que Saúl lo estaba vigilando para matarlo. Él no podía llegar con su amigo Jonatán porque era hijo de Saúl, y inmediatamente Saúl se iba a dar cuenta y iba a matarlo. Él no podía llegar a la casa de Dios o al arca del Señor porque estaba en Jerusalén. Entonces, ¿dónde se iba a refugiar David? Llegó a la cueva de Adulam, donde significa lugar de refugio o lugar de reposo. Ahí llegó David. No que la cueva fuera su refugio, Dios era su refugio. Pero en ese lugar es donde encontró un reposo. En ese lugar es donde David pudo tener esa comunión y esa relación genuina, donde pudo abrirse, donde pudo desprenderse, donde pudo dejar toda esa carga, esa ansiedad, esa angustia, expresar realmente cómo estaban sus sentimientos encontrados y hablarlos delante de Dios y expresarlos y comenzar a vivir y saber la gracia, la libertad, la misericordia, el perdón, la liberación de Dios hacia Él. Porque esos son momentos, mi hermano, donde nosotros debemos cada día aprender. Donde no hay momento donde nadie te va a asistir, nadie va a estar contigo, nadie te va a poder ayudar, nadie te va a poder comprender. Pero Dios sí te comprende, Dios va a estar contigo, Dios te va a sacar de esa cárcel de desesperación y de angustia. Dios te va a bendecir, a liberar, a ayudar, y también te va a suplir realmente lo que realmente tú necesitas, y te va a dar a entender que tú no estás solo. Tú no estás solo. Recuerda que hay gente que te ama. Recuerda que hay amistades que están contigo. Pero en el momento de desesperación y en ese momento de angustia, tus ojos se enfocan y se miran solamente en la angustia, en la tristeza, en la melancolía, en la soledad, en la persecución. Y solamente tus ojos se enfocan en aquel que te está persiguiendo, pero te olvidas de aquellos que te aman. Hay muchos más que te aman, que darían su vida por ti. Personas leales que están contigo. David se había olvidado de aquel pueblo que lo amaba. David se había olvidado de ese amigo leal que le había prometido que él iba a estar con él. Pero no lo iba a poder vivir sino antes permitir que Dios lo sanara, que Dios quitara esa ansiedad y esa angustia delante de ti. Deja que Dios te sane. Deja que Dios te libere. No huyas más. Y si has de huir, huye a la cueva de Adulam. Y si has de huir, huye a esa cueva donde nadie esté contigo y donde tú puedas hablar con Dios y expreses tus sentimientos. Diga: Señor, yo me siento solo, siento que nadie me quiere conocer por mis actitudes, por
por lo que piensen de mí, pero te pido, Señor, que me ayudes. Mi alma se encuentra en cárcel, me siento atado, me siento sin fuerza, me siento sin salida, me siento sin oscuridad. Y mira, cuando tú eres sincero, Dios te trae libertad. Dios te trae las personas que tú nunca te imaginabas que iban a estar contigo. Ahí está David. Y dice en el capítulo 22, versículo 21, que yéndose David de allí a la cueva de Adulam, cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí. Fue allí. David no podía ir a la casa de su padre, pero Dios trajo a sus padres a la cueva de Adulam, a su familia. Presta atención, joven, hermano, hermana que estás aquí presente, porque esto es desde el principio. Dios lo instituyó, la familia. Y los que nos escuchan y nos ven por estas redes sociales, a veces nosotros creemos y damos mucho por otros, y quizá los otros nos paguen mal, como Saúl, como David, que estuvo dando lo mejor para Saúl, y Saúl le pagó mal. Pero ¿saben quién no te va a pagar mal? Tu familia. Nosotros hemos aprendido, al menos mi esposa y yo hemos aprendido este principio divino. Dios instituyó la familia. Y yo les digo a los que están aquí en la iglesia, a veces vienen conmigo y les digo, ¿sabes qué? Olvídate del ministerio, olvídate de esto, atiende a tu familia. Tu familia es lo primero. Ahora que fui a México, una persona se entregó al Señor. Y en la iglesia donde se congrega hay muchas actividades. Y me acerqué con esta persona, estamos platicando y le dije, solamente quiero darte un consejo, le dije a ella, a esta persona. No todo es iglesia. No todo es iglesia. Primero está tu familia. Me dijo, no entiendo. Le dije, si tu esposo llega un momento, un domingo, que te dice, quiero salir contigo y vamos a tal lugar, ve con tu esposo y disfruta tu momento con tu esposo. Dios no se va a enojar. Pero es que voy a fallar. Solamente es un consejo. Y si el pastor se enoja porque no vas, tú estás mal. El pastor está mal. Primero es tu esposo. Porque el pastor no trae alimento, no es el que está contigo. Primero es la familia. Digo, primero es tu relación con Dios. Nunca dejes de tener tu relación con Dios. Eso sí o sí. La mañana, comunión con Dios, todo el día hablando con Dios. Y Dios te va a ir dando sabiduría, entendimiento. Llega un momento de que vas a ir a la iglesia. Ve a la iglesia, disfruta el momento donde vas a ser alimentado junto con la congregación. Pero primero es tu familia. Nosotros lo hemos aprendido. Al comenzar el ministerio, nosotros, no solamente hablando de esta iglesia, cuando comenzamos a pastorear, también en el garage, todo eso, a veces le dedicamos más tiempo a familias.
Salíamos a comer, darles tiempo, y desatendimos a mis hijos, a Erika, a Alberto y a Vanessa. Tiempo que yo tenía que darles a mis hijos, se los daba a estas personas. Y después estas personas nos pagaron mal, hablaron mal, que nunca les damos tiempo, que nunca les damos. Y digo, ¿cómo está eso? Si estuvimos con ellos, desatendimos con ellos, ya fuimos con el Señor, le pedimos perdón y misericordia. Señor, perdónanos porque no fuimos prudentes, no fuimos sabios. Ahora sí atendemos a la familia, pero cuando son casos de suma importancia, que realmente sabemos que nos necesitan, y no nos sentimos mal cuando alguien nos dice, pastor, ver eso, no podemos. Y si dicen pestes o lo que digan, no podemos, I'm sorry. Me doy cuenta, me dan de la iglesia. Y vemos a David, que se sentía solo y dice, no hay nadie que me quiera conocer. Y los primeros que vinieron ahí fueron sus padres y sus hermanos. Estuvieron con él. Igual a los jóvenes les digo, a menos que encuentres un Jonatán, que tú sabes que ese Jonatán es un buen amigo, que va a buscar el bien por ti, que va a dar la vida por ti, que no va a buscar el mal, que no te va a influenciar a que te apartes de Dios, a que pues seas un vicioso, un marihuanero, un ratero, un drogadicto, mujeriego. Esos no son amigos. Un amigo va a querer el bien para ti y va a pensar siempre no hacerte ningún daño. Si tienes clase de amigos, gloria a Dios. Ahí sí no te digo nada. Pero déjame decirte, joven, que en su mayor parte no hay amigos. Y cuando estás pasando un momento de crisis, esos amigos brillan por su ausencia. ¿Y saben quién va a estar ahí contigo cuando es un momento difícil? Tus padres. Van a estar contigo. A pesar de tu conducta, a pesar de tu comportamiento, a pesar de lo que has hecho, tus padres van a estar allí. Le brindamos aplausos al Señor. En este libro hay sabiduría. Todo lo que está escrito es para enseñanza propia. Dice que entonces vinieron 400 hombres y se juntaron y estuvieron con David. Mire, su primer congregación, su primera iglesia. 400, ya yo quisiera tener 400. Tenemos tantos años aquí y no pasan de 100. Siempre van llegando a las 100, baja. Y una vez yo le dije al Señor, Señor, si yo llegara a contar a los que se han congregado, a los que se van, ya tuviéramos tenido esto. Y el Señor le dice, es que como que sentí el Señor, si yo no doy carga más de las que tú puedes llevar, ¿verdad? Como diciendo el Señor, yo a uno les di 5 talentos, a unos 3, a otro 1, ¿verdad? Conforme a su capacidad. Y yo no creo que tú puedas tener esa, bueno, Dios sí cree, pero él sabe conforme a la capacidad que yo pueda pastorear, ¿verdad? Le digo, ay, Señor, gracias por esos 5 peloncitos que tengo. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor, ¿verdad? Disfrutar esa manada pequeña que me das, dar lo mejor de mí, glorificarte a ti y amarlos como tú los amas. Porque si me da una iglesia, mega iglesia, yo creo que ya sería como un Saúl, todo loco ahí, todo frustrado. Están hablando de mí, me está tocando acá, allá, que también está hablando de mí. Y pongo guardias, hermano, tú pon allá, hermano. Y si alguien sabe que me está levantando, me dices para pelear contra él, ¿verdad? Ya tuviera yo una división, yo siendo mismo el madre matando, apagando fuegos, ¿verdad? Y yo creo que eso no es de Dios.
Dios no me trajo a estar ahí apagando las divisiones. Dios me trajo a edificar la iglesia. ¿Verdad que sí, iglesia? Que la iglesia del Señor sea edificada. Y vinieron esos 400 hombres. 400, una congregación, hermano, en la vida de David. Y ahora David dice que estos hombres eran todos, venían con aflicción de espíritu, afligidos, endeudados y con amargura de alma. Mire, qué congregación tan más hermosa. ¿Ah? Pero déjeme decirle, mi hermano, aquí voy a terminar. ¿Sabe por qué estos hombres llegaron a David? Primero, porque realmente lo amaban. David no estaba en el trono, estaba en una cueva. Esa es la gente que tú debes de tener discernimiento. La gente que cuando tú no eres nadie, no tienes nada, y que están contigo, te aman por lo que eres, no por lo que tienes. ¿Ah? En la cueva. Y estuvieron ahí porque vieron las cualidades que se hacían cada día vigentes en la vida de David. ¿Cuáles eran? Valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, y que Dios estaba con él. Eso es lo que ellos seguían viendo, porque David no estaba en rebeldía, no estaba en la cueva porque era un hombre rebelde que se había levantado contra Saúl. No, era lo opuesto. Él no quería hacerle daño al monarca. Y venían que tenía una actitud no de venganza, sino de amor. Ahora, ¿cómo es que David pudo ministrar a toda esta gente? Pudo ser ministrado a esta gente porque él fue ministrado por Dios. Existió empatía en la vida de David. Cuando miró a esta gente que venía con aflicción, endeudados, y venían con esa amargura en su alma, él lo pudo comprender porque él lo vivió. Él estaba en angustia, él vivió un momento de desesperación, él lo vivió en carne propia, pero pudo experimentar la gracia, la libertad, el amor de Dios en su vida. Y cuando estuvo en esa cueva, seguramente que pasó un lapso de tiempo, Dios lo comenzó a restaurar, a sanar, y comenzó a sentir ese alivio, esa libertad, esa confianza, esa fe en el Señor. Ve que vienen sus padres y dice: wow, Señor, yo pensé que estaba sola, mis padres están conmigo. Y en ese lapso de tiempo él pueda disfrutar con sus padres, con sus hermanos allí en esa cueva de Adulán. Pero al mismo tiempo después vienen esos hombres que se acercan a él y ve su condición, ve cómo llegaban, y él siente empatía, siente el mismo dolor ajeno, y comienza entonces a buscar la forma de cómo ministrar y ayudarlos. Y esas cualidades que estaban presentes comenzó a cultivarlas, comenzó a sembrarlas en el corazón de cada uno de ellos. De tal manera que estos hombres comenzaron a ser hombres valientes, hombres vigorosos, hombres de guerra, hombres prudentes, y seguramente que tenían el temor de Dios. Dios estaba con ellos. Saúl en ningún momento, o David en ningún momento tomó de esta congregación, hizo un ejército para levantarse en contra de Saúl. Hizo de estos hombres con principios fundamentales, con principios que iban a bendecir a todo Israel. Así de que, mi hermano, estás pasando por una situación, mira lo que Dios puede hacer a través de ti.
No te enfoques en lo negativo, enfócate en lo que Dios está haciendo. Está transformando, sanando, restaurando tu persona al momento dado de que tú puedas ser un David. Que esa cueva que para ti quizá llegó un momento de tristeza, de soledad y de vacío, Dios lo hace para bien, para cuando lleguen personas tú puedas ser esa cueva de bendición hacia otros. ¿Me doy a entender, iglesia? Bendiciones de parte de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué cualidades existen en ti? ¿Cómo se resaltan o salen a relucir o se destacan? ¿Las haces para bien o las haces para vanagloriarte, para jactarte? ¿O permites que Dios las utilice para su gloria y honra? Todo lo que puedas tener y ser, mi hermano, dale gracias a Dios. Termino y digo esto. Mi hermano Sáenz, estábamos ayer aquí en la oración y me dedicó una canción. Y de repente en esa canción, cuando terminamos, lo abracé. Dije, hermano Sainz, gracias. Y soltó una palabra y me dijo, Señor, gracias por este hombre que es un indoctor. O indoctor, que no. Y dije, es verdad. Porque yo no tengo mucha especialidad, mucha preparación en la homilética o un buen hombre en cuanto a lo escritural. No soy un erudito en la palabra. Pero dijo, pero hay actitudes en la vida de este hombre, lo bendigo. Así algo dijo en los labios de mi hermano Sainz. Y eso me despertó y me fui a la palabra del Señor. Dije, Señor, si mi hermano Sainz vio algo en mí, quizá no sea yo un erudito en la palabra, preparado homiléticamente expresando la palabra como muchos hombres, pero lo poco que tenga esa cualidad que solamente tú me la has dado, pero viene de ti, permíteme, Señor, que la utilices para tu reino y para tu gloria. No necesitas ser un hombre preparado, una mujer preparada. Dios ha puesto una virtud en ti, una cualidad que está presente en ti, que Dios quiere utilizarlo para su gloria y su honra. Quizá la has pasado desapercibido, pero hay personas que te están observando. ¿Te has puesto a evaluar tu vida? ¿Qué es lo que hay en ti? Quizá tú digas, es que nadie me quiere, todos me menosprecian. Déjame decirte que no es así. Tú tienes un valor delante de Dios. Dios le dijo a Samuel, tú miras la apariencia, pero yo miro el corazón. Y Dios vio en David cualidades. No solamente la apariencia, porque dice que era hermoso de ojos, de buen parecer, pero después destaca las cualidades internas que estaban presentes en la vida de David. Sí, es importante que tú seas hermoso, te arregles por fuera, porque eso es parte de nuestra vida. La apariencia mucho dice de nosotros en lo externo, pero más de lo interno. Permite que Dios, esa virtud interna que Dios ha puesto en ti, la destaque, que sobresalgan los demás. Que tu corazón no se envenene en la vanagloria, en la jactancia de querer ser alguien. Ya eres alguien en Dios. Eres su hijo. Eres amado, eres amada por Él. Permite que esa virtud que Dios ha depositado se desprenda, se comience a visualizar en los demás. Y si alguien quiere hacerte daño, acude a Dios, quéjate con Dios. Dice, mira, esto me está haciendo mal. Dios va a cuidar de esa persona, va a tratar con esa persona, pero guarda tu corazón delante de Dios. Dios te ama y te enseña a amar a los demás. Y te pone en la posición donde Él te diseñó. Dios llamó a David para ser rey y a su debido tiempo
lo puso en el trono para que fuera rey. Lo que Dios diseñó para ti, dice la Escritura, que lo que Él comienza, Él lo termina. Descansa en el Señor. Disfruta tu relación con Él. Cada vez que llegues a este lugar, te garantizo que Dios te va a dar una porción de su palabra, donde te enfoca y te dice: te estás desviando, y nuevamente te pone en su posición correcta. Quizá tú veas todo lo contrario, lo opuesto, que nada está sucediendo. Dios está obrando y te está formando un carácter de amor y de gracia, que tú mismo lo estás experimentando y viviendo, y lo puedes transmitir a los demás, donde a través de ti muchos hombres, quizás sin darte cuenta, están siendo cambiados. No es que ellos cambien por lo que tú eres, Dios es el que transforma y cambia, pero por tus actitudes y tus hechos, ellos ven un ejemplo de ti y lo imitan. Tú quieres ser agente de cambio. Permite que esa virtud que Dios ha puesto en ti se desarrolle, se visualice. Tomará tiempo, tomará tiempo. Quizá encuentres muchos desprecios, muchas cosas opuestas que tú no entiendas y quizá nadie te comprenda, que todos te vean a ti como el malo y el rebelde. Pero ante los ojos de Dios tú sabes que tu corazón está bien, que no estás pensando en hacerle malo a nadie, que estás pensando siempre hacerle bien a esas personas. Sigue firme, sigue estable, sigue haciéndolo como Dios manda. El amor de Dios no hace mal al prójimo. Damos gracias por los que nos permiten llevar esta palabra a sus hogares. Oramos por ustedes para que el corazón de Dios se siga incrementando, o el amor de Dios se siga incrementando en sus vidas y corazones. Que la virtud o las cualidades que Dios ha depositado en ustedes se sigan visualizando y desarrollando, para que en todo y por todo el Señor siempre sea glorificado. Los bendecimos y los esperamos la próxima semana. Dios me los bendiga.